el Señor es bueno, ¿verdad? Y el Señor hace cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Esas son las grandes cosas que Dios hace, ¿verdad? Cómo Dios transforma el corazón del hombre. Porque, ¿qué puede entrar dentro del hombre, verdad? Y transformar esos corazones. Sabemos que no hay nada terrenal, no hay nada material, no hay nada, alabado sea el Señor, que pueda hacer esa obra que Dios hace. Es algo hermoso, esa transformación dentro del corazón del hombre, dentro del alma del hombre. Y pues me gozo por el hermano, y bienvenido, hermano. Recuerde que aquí tiene una familia, ¿verdad? Y que es bienvenido cuando guste. Alabado sea el Señor, nos gozamos con su gozo de usted también, porque podemos sentir el gozo en usted, y pues también nosotros nos regocijamos igualmente. Amén. Pues hoy, hermanos, vamos a compartir el estudio de los Hechos, ¿verdad? Seguimos con el versículo 19, me toca a mí compartirlo hoy en este día. No les voy no vamos a leer ningún versículo. Simplemente quiero que se pongan de pie y me ayuden a orar para que el Señor sea tomando control de lo que se hable aquí, de lo que escudriñemos juntos en la palabra. Amén. Y así, de la misma manera, también invitamos a todos aquellos que estén conectados, ¿verdad? Creemos que Dios hace maravillas, milagros, grandes prodigios a través de su palabra. Su palabra no tiene fronteras. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que por el oír, alabado sea el Señor, viene también, aleluya, gloria a Dios, el conocimiento del Señor. Amén. Lo invitamos que busque del Señor ahí donde se encuentra, que empiece a leer sus escrituras en su hogar, que empiece a abrirle puertas en su corazón al Señor, que empiece a abrir las puertas de su hogar a Dios. Alabado sea el Señor, porque tener al Señor de nuestro lado, aleluya, gloria al Señor, todo cambia. Alabado sea Dios. La bendición será grande en todas las áreas. Alabado sea el Señor. Primeramente, esa paz que se vive en el Señor no se puede comparar con nada. Esa seguridad que Dios da, se acaban los temores, los miedos, las desconfianzas, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Así, hermanos, vamos a hablar con nuestro Dios en esta hora. Padre Dios, Señor, que estás en el cielo, grande y poderoso eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día que nos concedes llegar a tus atrios una vez más a presentarnos delante de ti, Señor, para poder contemplar la hermosura de tu santidad y poderte cantar, alabar, decirte gracias, poder levantar nuestros brazos al cielo, de donde viene nuestro socorro, que es donde estás tú, Señor, sentado en tu trono, rodeado de toda tu gloria, y a la diestra tuya se encuentra tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que vino y que dio su vida en la cruz y nos redimió con su sangre preciosa, y que ahora le esperamos aquí, Señor, creyendo en la promesa eterna, que Él volverá, Señor, y que volverá, Padre Santo, porque lo hemos creído en nuestro corazón, y aquí estamos, Señor. Así te pido, Padre mío, que seas tú, Señor, moviéndote en este lugar, que prepare los aires, Padre mío, Señor, que limpie, Señor, este ambiente, Padre bendito. Si hay algo contrario, Señor, que se oponga, Dios mío, a tu palabra, en esta hora, Dios de gloria, Padre Santo, lo atamos y lo echamos fuera por el poder de la palabra, Padre mío, Señor. Toda perturbación se va, Padre mío, porque en esta hora se hablará tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu
Espíritu se mueve en este lugar, ministrando a este pueblo, Dios amado, Rey de Gloria. Llévate, Señor, Padre mío, Señor, Padre Santo, todo pensamiento que esté ocupando, Padre, las mentes de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, Padre mío, Señor. Disponemos mentes limpias, disponemos, Señor, un corazón dispuesto, Padre mío, para recibir tu palabra, Señor, aleluya. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Nos disponemos, Señor, a hablar el estudio de tu palabra en esta hora, Señor. Usa mis labios, Señor, que no sea yo hablando, sino que sea la gracia tuya sobre de mí, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Alabado sea el Señor. Pónganse cómodos. Como hemos viniendo hablando, hermano, del libro de los Hechos, nos hemos dado cuenta de todos los acontecimientos que han venido sucediendo desde que la iglesia de Jesucristo comenzó a crecer, empezó a desarrollarse, primeramente en Jerusalén y de ahí en los lugares alrededor, ¿verdad? Sabemos desde que el evangelio de Jesucristo empezó a predicarse, han sucedido grandes cosas. A la vez pareciera que son cosas malas, pero a través de esas cosas han venido grandes victorias para la iglesia de Jesús. Sabemos que los apóstoles fueron perseguidos, fueron golpeados, encarcelados, principalmente más el apóstol Pablo, alabado sea el Señor. Y yo analizaba las escrituras y en cada versículo que hemos venido estudiando han sucedido eventos, han sucedido cosas, alabado sea el Señor, que han sido de bendición para la iglesia del Señor. En unas, la muerte de de Esteban. En la otra, azotando a los discípulos. En otra, escondiéndose, corriendo. En otra, siendo encarcelados, azotados. Pero también hemos mirado cómo la iglesia del Señor ha crecido aún con todas estas controversias que la iglesia ha estado padeciendo, ¿verdad? Y lo mismo allí aquí en el versículo que me toca compartir hoy, en el 19. En el estudio pasado, en el 18, estábamos viendo que en el 18 el hermano que presentó el estudio esto menciona a un predicador muy entusiasta, muy motivado, muy preparado, predicando el mensaje del Señor de una manera con injundia, ¿verdad? Con muchas ganas de enseñar lo que él aprendió, ¿verdad? Y estábamos viendo que ese predicador se llamaba Apolo y predicaba en la ciudad de, ¿si recuerdan? Predicaba en la ciudad de Éfeso. Si recuerdan, esta pareja de Priscila y el otro nombre, ¿no se acuerdan cómo se llama? Aquila, ¿verdad? Lo vieron enseñar las escrituras, enseñar sobre Jesucristo. Se le acercaron y dice que lo apartaron y le terminaron ellos de completar lo que él venía enseñando, ¿verdad?
Y yo me analizaba yo que dice la palabra que este hombre estaba bien preparado, pero con qué humildad recibió a esta pareja de hermanos, ¿verdad? Y aceptó, alabado sea el Señor, la orientación que estos hermanos le dieron, ¿verdad? Entonces de ahí comienzo yo. Entonces Apolos predicaba en Éfesos y yo comienzo con el 19 y hablando sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo por tercera vez, él decide dar la tercera ronda o la tercera visitación a todas las iglesias que habían sido fundadas desde que comenzó el trabajo de predicación de los apóstoles. Entonces el apóstol Pablo llega a Éfesos y ahí se encuentra un grupo de apóstoles o de hermanos que habían sido bautizados en el bautizo de Juan, ¿verdad? Lo voy a leer y de ahí lo explico. Como tema es Pablo llegando a Éfeso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Este grupo de hermanos fueron evangelizados por Apolo, fueron bautizados por Apolo. Y llega Pablo a Éfesos y les pregunta, ¿verdad? Y les dice que si ya habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos les dicen, ¿de qué nos hablas? No sabemos qué es eso, ¿verdad? Y él les dice, y ahí el grupo de hermanos o el grupo de apóstoles no sabían qué era el Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sabemos que Juan venía bautizando, ¿verdad? Había sido preparado por el Señor para preparar camino para el que venía detrás de él, que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él le dice, y Juan llamaba a los pueblos a venir al arrepentimiento, para que cuando el Señor Jesucristo viniera, ellos ya estaban, yo lo miraba así, como que ya estuvieran enlistados, como si se estuvieran anotando a lo que venía, como si estuvieran formando filas ya para lo que venía después que viniera el Señor Jesucristo, porque los estaba llamando al arrepentimiento, que creyeran en el que venía el Señor Jesucristo. Y dice Pablo, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno
que dice que ni yo soy digno ni siquiera de amarrarle las correas de su calzado o de sus sandalias, algo así. Y les dice, ese que viene atrás de mí los bautizará en espíritu y fuego. De ese bautizo es el que les hablaba Pablo, ¿verdad? Ellos no conocían ese bautizo de recibir el Espíritu Santo. Ellos habían creído en el Señor Jesucristo, en el que venía. Para cuando ellos recibieran el bautismo de fe creyendo en el Señor Jesucristo, ellos pudieran ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo les dijo, cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Inmediatamente se dieron y quisieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Alabado sea Dios. Entonces ahí es donde Pablo les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo. No lo habían recibido. Como pongo de ejemplo, por ejemplo ahorita, como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero no hemos creído en que Él viene, ¿verdad? Hemos creído en el Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó al tercer día, pero que no creemos en su venida. Entonces no tendría sentido, ¿verdad? Porque si Él viene, es porque le estamos esperando, porque Él viene. Hemos creído en el que el Señor viene, ¿verdad? Y es por ello que estamos perseverando, es por ello que estamos esperándole, porque hemos creído que el Señor Jesucristo viene por su pueblo. Alabado sea el Señor. El recibir el Espíritu Santo, ellos lo recibieron por la imposición de manos de Pablo. Si recuerdan también, Pablo lo recibió por imposición de manos, ¿verdad? Y inmediatamente los frutos del Espíritu Santo fueron que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, como una muestra de que habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Entonces hasta aquí se resuelve esto, donde Pablo llega a Éfesos, se encuentra a estos hermanos, les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo y ellos le dicen que ni lo conocían. Y ellos fueron bautizados por Pablo, ¿verdad? Les impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Después de esto, Pablo se dirige a la sinagoga. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Después Pablo de haber hecho la obra esta de bautizar estos 12 varones, él se quedó un tiempo, ¿verdad?, hablando de la palabra del Señor por un tiempo de 3 meses, predicando en la sinagoga, discutiendo, pero no peleando, sino que delegando, hablando, platicando, mostrando con las escrituras, ¿verdad? Con denuedo, o sea, con ganas, con energía, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Seguro Pablo de lo que Dios le había encomendado
él con denuedo hablaba la palabra y iba y se metía a las sinagogas donde estaban los maestros, estaban, alabado sea el Señor, los estudiosos de la palabra. Ahí es donde Pablo entraba, ¿verdad? Para tratar, ahora sí, para convencerlos a través de la palabra del mensaje de Jesucristo. Y de esa manera Pablo llevó la actividad en ese viaje llegando a Éfesos. Comenzó predicando, hablando, discutiendo, ¿verdad? Cumpliendo con el mandato que Dios le había dado. Y lo que me gusta aquí, que cuando lo acompañaban en ese trabajo que él hacía, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera dice que aún llevaban los enfermos los paños y delantales del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esa unción de este hombre, imagínense, ese es un poder sobrenatural. Cómo Dios respaldó estos hombres para hacer el trabajo que ellos hacían, y aún todavía Dios les daba todavía la oportunidad, o Dios los respaldaba con estos grandes milagros que hacían, ¿verdad? Con el paño, dicen que el paño era podía ser un pañuelo, un trapo con que se cubrían la cabeza, así nomás como sobrepuesto, ¿verdad? Los delantales podía ser esos tipos de como tipo overoles que usaban para hacer el trabajo, como un overol de un carpintero o un pintor. Dice que los quitaban y que los llevaban a los enfermos, y los enfermos eran sanados, y aún los espíritus malos salían de ellos. Alabado sea el Señor. Qué respaldo de Dios con estos hombres haciendo la obra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice, pero algunos de los judíos en ese lugar, entre el mismo pueblo judío, dice que había exorcistas ambulantes que intentaron, dice, invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué tremendo. Es que de palabra y de hacer así, qué fácil es mirar cómo las cosas de Dios, mirar cómo Dios obra en milagros, y cómo Dios, alabado sea el Señor, su poder se mira bonito, y usted lo mira y como que le llama la atención, y usted quisiera ser uno de ellos, ¿verdad? Alabado sea Dios. Pero para ello, pastor, usted tiene que ser llamado por Dios. Usted tiene que ser preparado por Dios. Usted tiene que ser, alabado sea el Señor, consagrado para Dios. No nomás es de que se mire bonito. De decir, oh, yo pongo manos y yo acá y acá. No, cuidado, hermano. Estos hombres, a pesar de que ya conocían un poco del exorcismo y eso, pero por el lado oscuro, miraron las cosas de Dios limpias, sublimes, poder de Dios, alabado sea el Señor, y quisieron hacer lo mismo, ¿verdad? Pero les fue duro. Les fue duro, alabado sea Dios. Y estos hombres, ¿sabe quiénes eran? Eran judíos, eran hijos de sacerdotes, ¿verdad? Claro, hombres desviados, porque aunque fueran judíos, fueran sacerdotes, eran extraviados porque practicaban estas cosas. Entonces miraron la gloria de Dios manifestarse a través de la mano de Pablo, alabado sea Dios, cómo Dios hacía milagros, hacía liberaciones, hacía sanaciones, alabado sea Dios, solamente con el paño y los delantales del siervo.
Y a estos hombres se les hace fácil hacer lo mismo también, ¿verdad? Invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tengan espíritus malos. ¿Cómo se les ocurre querer, por ejemplo, ponerse con sus mismos colegas, ¿verdad? Queriendo, dándoles libertad. No, pues nomás los ¿cómo se dice? Nomás los enchilaron, ¿verdad? Y me gusta aquí como dice, y ellos con mucha autoridad, dice, e invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, oh, os conjuro por Jesús, que predica Pablo, oh sí, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre dice, en quién estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron delante de aquella casa desnudos y heridos. Un solo hombre, un solo demonio pudo con ese grupo, ¿verdad? Yo antes, cuando oí este versículo, lo que es no escudriñar a veces los versículos bien, ¿verdad? O más a profundidad. Y yo le entendía que los había desnudado espiritualmente, por decir, pues, no, pues tú estás en pecado, No, fue literal. Literal, dice que se les aventó encima al montón, les dio una buena tunda, los hirió y los desnudos los mandó. Y ese es un ejemplo como, pues para mí, para no tener ligerez de andar poniendo manos, ¿verdad? Porque si no estoy preparado o no estoy bien consagrado para sacar una legión de ese tamaño, imagínense. Entonces es un ejemplo, cuidado con eso, hermanos. Alabado sea Dios. Y esto dice que fue notorio que todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor de todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Fíjese, ese caso provocó que este grupo de hombres que hacían esas cosas malas se arrepintieran. Muchos hombres hacían magia negra, tenían libros, adivinaban, hacían muchas cosas oscuras. Y esto que pasó aquí provocó a que estos hombres se arrepintieran y dijeran, no, el Dios que anda predicando Pablo es poderoso. Alabado sea Dios. Y dice que temieron y se arrepintieron. Y quemaron todos los libros de magia negra que tenían, que dice que les hicieron cuenta la gran cantidad de libros que ellos usaban para hacer sus actividades oscuras. Y dice que fue una cantidad tan grande que llegó a 50,000 piezas de plata. En aquellos tiempos suena como que era mucho dinero. ¿Cómo digo yo? En su oficio erróneo, oscuro, gastaban grandes cantidades de dinero. Pero ellos vinieron y declararon todo. Delante de los demás vinieron y trajeron todos los libros, los quemaron, como enseñando y mostrando el arrepentimiento que ellos tenían. ¿Verdad? Está bonito esto. Lo voy a leer. Entonces todo esto que pasó dice que fue notorio. La mayoría de la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Es lo que quiere decir notorio, ¿verdad? Y todos los que habitaban en Éfeso, dice, así como
Así judíos como griegos tuvieron temor de todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, como diciendo: yo me arrepiento de lo que he hecho, de todo lo malo me arrepiento, ¿verdad? Dice que declaraban lo que ellos eran, lo que habían hecho. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, alabado sea Dios. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Los hombres miraron lo que estaba pasando ahí, el convertimiento, ¿verdad? La manifestación de estos atrevidos que quisieron ir a hacer el trabajo de Pablo hizo que todo este grupo de personas se arrepintieran. Dice que les dio temor de ver lo que pasaba. Les dio temor. Y a último se vinieron convirtiendo todos los que hacían magia negra, destruyendo todos los libros, demostrándole a Dios, humillándose a Dios y reconociendo al Señor, alabado sea el Señor, delante del público. Aleluya. De eso se agrada a Dios, hermanos. Pasando estas cosas, dice que Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Era como de costumbre, ¿verdad?, que Pablo cada año llegara a Jerusalén para la celebración de las fiestas que celebraban en Jerusalén, ¿verdad? El día del Shabbat, como le dicen, el día del sábado. Enviando a Macedonia de los que ayudaban a Timoteo, Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Después de todo esto que pasó, cuando Pablo llegó a Éfeso, sucede otro tipo de acontecimiento en Éfeso. Pero en este caso, lo que sucede ahí, ya la conversión de este grupo de personas y el recibimiento del Espíritu Santo del grupo que había bautizado Apolos, viene un conflicto. Aquí le llama el alboroto en Éfeso. Entonces dice que el 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de la diosa, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a sus artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Fíjense nomás qué poder tiene monetariamente la idolatría, los dioses vanos. Lo reconoce este hombre, dice: sabemos que de todas estas cositas que hacemos depende nuestra riqueza. Templecillos, ¿verdad? Y sigo leyendo y ahorita lo explico. Pero veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes, como quien dice, ha convencido a muchos que se conviertan al Evangelio.
con persuasión, o sea que con vencimiento, diciendo que no son dioses los que se hacen, que no eran dioses los que se hacían con las manos. Estaba en una gran verdad. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. Alabado sea Dios. Arrebatado Gallo y Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Como están viendo aquí, después de la conversión, después de la liberación de estas personas y de la gran victoria del Señor, viene un conflicto. Se levanta este hombre, ¿verdad? Este hombre estaba yo investigando quién era ese mentado, ¿cómo se llama el señor este? Alejandro dijo, ¿no? El que vende las figuras. Demetrio. Se mira que ese Demetrio era el que las distribuía, era el promotor, era el que tenía, por ejemplo, la sucursal. Ajá. Entonces, los artífices eran los herreros, eran los donde estaban los talleres, ¿verdad? Y este hombre se mira que era el que promovía la venta de esas figuras en todo Éfeso y en toda la región, y ganaban mucho dinero de ello, tanto que se levantó en contra de Pablo con el pretexto de que esas figuras o esas cosas ya no se vendieran, porque ellos dependían de ahí. Los artífices eran los que de ahí se mantenían, ahí producían el dinero, y él se mira que ganaba más porque era el que las promovía, ¿verdad? Y bajo ese pretexto es como se levantan en contra de estos hermanos, ¿verdad? De Pablo y de los hermanos Gallo y Aristarco, y hacen un alboroto en el pueblo y empiezan a decir unas cosas pues que sí eran verdad. Pablo había dicho que los dioses hechos por mano de hombres pues no son dioses. ¿Cómo algo que el hombre hace le va a poder ayudar al hombre? No se puede. Sabemos eso, ¿verdad? Y les dijo una gran verdad, pero estos hombres estaban preocupados porque de ahí es donde ellos se mantenían, era donde ellos dicen que obtenían sus riquezas. Y como pretexto dijeron: no vamos a dejarlos porque hasta el templo de la diosa Diana de Efesios puede ser destruido, desaparecido, ¿verdad? Bajo ese argumento se levantaron en contra de estos hermanos. Alabado sea el Señor. Sigo leyendo. Pero cuando le conocieron que era judío, se dieron cuenta que la procedencia de Pablo era judío.
Todos en una voz gritaron casi por 2 horas, por 2 horas gritando: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, o ya sea, el hombre que escribe oficios o que copia o escribe cualquier oficio legal o cualquier cosa, le llaman el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Investigaba quién era esa diosa Diana que los efesios la tenían como su diosa, ¿verdad? Dicen que era la hija de Zeus, y Zeus después lo consideraban el dios Júpiter, ¿verdad? La diosa Diana dice que originalmente era una diosa que se caracterizaba porque era una diosa en el área de la caza, de la cacería, con los animales o las tierras salvajes, como las tierras vírgenes, creo, ¿verdad? Más después pasó a ser la diosa de la luna. Fíjese cómo el hombre manipula a sus dioses también a como ellos les va conveniendo, ¿no? Primero era la diosa de la caza, de las tierras salvajes. Después, que dice que la convirtieron en la diosa de la caza, ya dije, ¿verdad? De las tierras salvajes. Ajá. Después dice que pasó a ser una diosa de la luna. Fíjese cómo le fueron dando títulos. Después supliendo a la luna y siendo también un emblema de la castidad. Ahí nos damos cuenta, como les decía, cómo esos son los dioses que al hombre les gusta, ¿verdad? Esos dioses que también los pueden manipular, dioses que también no exigen nada, dioses que no les hablan ni les exigen ninguna una responsabilidad. Meditaba no sé qué día en eso. El hombre por palabra dice: este es mi Dios. Sus dioses los ídolos. Pero como los dioses no hablan, no miran, no se mueven, no le exigen nada al hombre, ni lo mira donde está haciendo sus maldades. En eso meditaba y me reía, y es verdad. Alabado sea el Señor. Entonces esta mujer dice que viene de descendencia, que primero era hija de Zeus, y Zeus después lo adoraban ahí como el dios Júpiter. Es un poquito de información sobre la diosa Diana, que hasta con gran alegoría gritaban, ¿verdad? Es la diosa de Éfesos, ¿verdad? La gran diosa, ¿verdad? Imagínense esos, como con júbilo y gritería exponían el nombre de su Dios, cuando es una mitología, simplemente una persona que existió pero la hicieron su Dios. Y nosotros el Dios grande que tenemos, ¿verdad? Alabado sea Dios, que se merece exaltación y se merece que cuando mencionemos su nombre lo mencionemos, alabado sea el Señor, seguros de la calidad de Dios que tenemos. Alabado sea Dios. Entonces dice que puesto que esto no se puede contradecirse, ¿dónde? ¿No recuerdan dónde iba? ¿El 36?
Ok, ahí hablando el escribano. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüen y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilejos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Ellos no habían dicho nada. Simplemente era un pretexto que de ese hombre, de ese platero, de ese comerciante, de esas cosas, ¿verdad? Que estaba usando esto de pretexto para ir a lebrestar a los artífices, venir y levantar al pueblo y poner de pretexto que estaban blasfemando con la diosa de su pueblo en Éfesos. Pero nada de eso era verdad. Pero este hombre, el escribano, se levanta a favor de ellos y empieza a hablarles y diciéndoles, diciéndoles que ellos no habían blasfemado nada contra su diosa. Dice, así Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito, ahí hablando el artífice, aconsejándoles cómo podrían arreglar este problema, ¿verdad? Contienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsulos hay. Acúsense los unos a los otros y demandéis alguna otra cosa en legítima asamblea. Se puede decidir porque ahí él les aconseja, ¿verdad? Si han sido ofendidos, les dice, bueno, aquí hay leyes, aquí hay cónsules, aquí hay magistrados, aquí hay jueces, presenten su ofensa y aquí se va a arreglar el problema. De esta manera, no de la manera que ellos querían, matarlos. Todos gritaban matarlos. Más cuando se dieron cuenta que eran judíos, ellos querían que el pueblo se enardeciera y arremetiera contra ellos y darles muerte. Pero este hombre se levantó a favor de ellos, el escribano, y los llevó a apaciguarlos y a entrar en razón, ¿verdad? Y les presentó otras maneras de arreglar esto. Y ahí les dice, ¿por qué? Dice, porque peligroso hay de que seamos acusados de sedición. Por esto, de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Aquí el escribano les dice, les aconsejó bien, les dice, no podemos hacer esto, porque este pueblo estaba bajo el sometimiento de Roma, y por eso dice, no vaya a ser que nos vayan a acusar de sedición. Y investigué qué era sedición y dice que es cuando alguien se levanta, ¿verdad? Haciendo como conflicto, alboroto, queriendo levantarse en contra del gobierno que los está gobernando. Entonces fue como ellos cedieron, ¿verdad? Tuvieron miedo y dijeron, no vaya a ser que hagamos algo, nos pidan una explicación y no la haya. Entonces fue como ya dejaron a estos hombres sin hacerles daño, ¿verdad? Entonces Pablo, oyendo lo que estaba pasando, él quiso salir a la defensa de ellos, pero los demás hermanos le aconsejaron, le dijeron, no vayas. Le aconsejaron bien, le dijeron que no fuera a meterse ahí porque tal vez algo más grave podía pasar, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y Pablo dice que también tenía amigos en las autoridades de ese lugar, tenía amistades también, que también le aconsejaron que no entrara ahí, que no entrara en defensa de ellos, porque las cosas podrían complicarse aún más. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que sucedió en Éfesos. Esto fue lo que pasó cuando Pablo llega a Éfesos.
esto pasó también el alboroto en Éfesos, y ahí va a seguir el estudio hablando, se va uniendo uno con el otro, como aquí donde yo comencé, empezó a hablar de Apolo, ¿verdad? Y más adelante parece que hay otro donde habla, donde los hermanos parece que se discuten de quién son, ¿verdad? Y ahí se va uniendo todo el estudio, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos lo que pasó aquí en Éfeso, ¿verdad? Cuando Pablo por su tercera vez le hace una ronda a todas las iglesias para visitarles, ¿verdad? Para a ver cómo estaban las cosas en las iglesias que se habían sido fundadas. Y ya aquí en el alboroto de Éfeso, pues ya sabemos, ¿verdad? Lo que pasó ahí con ese lugar idólatra, ¿verdad? Cómo las cosas del Señor, cuando la palabra de Dios llega a un lugar, como decía el hermano en el estudio pasado, decía que llega a lebrestar, si es que me recuerdo. No recuerdo quién dio ese estudio, el estudio de, no recuerdo. Pero también en el libro de Mateo, si bien recuerdo, el Señor dijo también en su palabra, dice, no he venido al mundo para traer paz, sino una espada de división. Y yo meditaba en esa palabra, hermano Avi, y decía, porque en otras ocasiones podemos oír que dicen que Dios es el único que da paz, ¿verdad? Pero yo la entiendo de esta manera, una espada divisoria o una espada de división. Sabemos que la palabra del Señor separa los que son de Él y los que no son de Él, ¿verdad? Entonces ahí donde miro que entra la espada divisoria. Y en otra dice que no vine al mundo. No, dijo que mi paz les doy y mi paz les dejo. Que no es su paz como la que da el mundo, ¿verdad? Y ahí sabemos, o al menos yo la recibo de esta manera, que estamos en paz con el Señor. Esa paz que sentimos es la paz con Dios, ¿verdad? Y esa división es con los que quieren ser de Dios y con los que no. Y en paz con nuestros hermanos también. Alabado sea Dios. Hermanos, este es el estudio que yo hoy, el Señor me permitió presentarles. No es muy largo, tal vez yo lo hice largo, pero alabado sea el Señor. Yo sé que a veces se siente largo, pero aquí ya no. Alabado sea Dios, ¿verdad? Los que lo dan aquí, el tiempo no lo miramos, ¿verdad? Porque pues el Señor es el que toma el control de las cosas ya. Entonces, ¿qué cosas? Los dos acontecimientos que sucedieron más aquí en Éfesos, que más le haya gustado a usted. Si alguien puede decir.
hubo 3 acontecimientos, 3. Adelante, hermano. Ajá. Unos gritaban una cosa y otros otra. Entonces por eso el escribano ahí entró a apoyar a ellos porque no estaban ni seguros. Ok, adelante, hermano Noel. Ajá. Amén. Amén. Ok. Ahorita que usted está platicando, yo me imagino esos demonios como, como yendo otro, decirle, "Ey, sal de aquí". Con qué autoridad o con qué testimonio? Es como si yo quisiera ir a reprender a mi hermano, pongo de ejemplo a mi hermanito Mauro, y él me conoce a mí de qué pata cojeo y voy lo quiero reprender del mismo, del mismo problema, se va a enojar, ¿verdad? Eso pasó con estos hombres que practicaban magia negra o hacían exorcismo, van a quererle provocar a otro demonio que salga. ¿Con qué autoridad? Entonces se enojaron esos, se enojaron y por eso les dieron una buena a ellos mismos. ¿Alguien más de algo que le haya gustado? Pues con la gente de afuera, ¿no? Que no conoce del Señor. Y muchas de las veces a mí me ha tocado hablar con esas personas, ¿no? Y entonces ellos se afanan tanto a su ídolo. Y yo a veces les digo, oye, si yo te pusiera la Biblia, ¿y a cuál tú correrías?
la palabra de Dios poderosa o al ídolo. Entonces ellos se quedan como, no, pues al ídolo porque lo conocen, ¿sí me entienden? Porque le festejan cada año, porque ya hay fiestas paganas, ya entienden lo que hay ahí. Y entonces, digo, eso es lo que me impresiona. Como el hombre le va, como dijo usted, esos ídolos no hablan, no le exigen nada. Únicamente el hombre es que le va poniendo lo que le está gustando al hombre. Amén. ¿Sí me entiende? Ya nomás como un pretexto. Pero también quisiera compartir algo poquito de estos, ¿cómo se llaman? Aquí lo tenía, perdónenme. Adelante. Es que lo que pasa conmigo de los hechiceros, creo que aquí dice también. Yo me tocó yo antes le decía al Señor, Señor, si usted me trajo para evangelizar a alguien, es porque eso yo lo sentí desde un principio con el Señor, yo lo conocí. Yo no me estoy vanagloriando, pero la gloria es para el Señor, que pues hasta mis padres llegan a conocerle al Señor por medio de mí. Entonces, yo le decía al Señor, Señor, a mí ponme un sacerdote de esos que conocen la palabra, y el Señor ya me lo puso. Bueno, y el Señor pues ya no aguantó la palabra, ¿no? Porque lo llevé donde estos versículos que dice pues de que uno se tiene que casar, ¿no? Entonces ahí ya no le gustó. Bueno, y luego lo llevé, y luego yo al Señor le dije, Señor, a mí ponme en mi camino un brujo. Yo quiero contactarme con un brujo. El domingo pasado, no es casualidad que yo esté aquí, el domingo pasado, el Señor en la madrugada, o sea, temprano sonó mi alarma, abro mi teléfono, y estaba la prédica de un brujo. Lo quedé mirando. Y le puse cómo lo podía contactar, pero también le puse mi número. Miren, hermano, este hombre no pasaron ni 2 minutos y que me marca. Y me dijo que era el diamante negro y no sé qué tanto, me echó un rollo. Cuando ese hombre me hablaba, iba entrando una furia en mí. Iba entrando una furia. Y recuerdo que lo dejé que hablara. Y me dijo que los amarres, que trabajo garantizado y que me echó, ya saben, propaganda. Y le dije, ¿conoces la Biblia? Y este hombre me dijo, sí. Dice la Biblia que todo lo que pidieras se te será concedido. Digo, sí, pero lo dice el Señor Jesucristo. Digo, recuerda. Y ahí le empezó a dar la palabra. Y este hombre también me empezó a hablar con autoridad, recuerdo. Y ahí estuvimos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados, porque eso que tienes ahí, esos huesos muertos, eso no sirve para nada. Tú sabes que eso dice la Biblia, que todos los hechiceros, todo eso no sirve, y tú lo sabes. Le empecé a hablar de la palabra, pero también dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, y malditos son aquellos que han creído en ti, porque tú eres una basura del infierno. Y le empecé a hablar, y este hombre, le dije, el Todopoderoso se llama Jesucristo, si Él quiere acaba con tu vida, pero por su misericordia no va a acabar, porque Él quiere salvar tu vida, pero tú sabes que vas de cara al infierno, tú y tu familia, estás recibiendo terrible maldición. Y cuando yo le empecé a decir todo eso, porque aquí está la palabra que dice que la palabra de Dios es autoridad. Amén. Y al último ese hombre terminó reconociendo que estaba haciendo las cosas mal. ¿Sí? Aleluya. Terminó, el último me colgó, dice, sí es cierto, sí, yo sé que estoy haciendo las cosas mal. Que lo que estoy haciendo no está bien. Pero fue algo hermoso porque hasta desperté a mi vecino que estaba allá al otro lado del cuarto, se levantó, ¿y a ti qué te pasa? Digo, no. Le hablé con la autoridad a ese hombre. Pues lo mismo sucedió aquí, ¿verdad? Con todos estos hombres que hacían magia negra, ¿verdad? Todos esos hechiceros soltaron los libros, los quemaron, los destruyeron y se convirtieron a Jesucristo. Eso fue lo que me gustó, como la gran cosecha que tuvo la iglesia ahí, ¿verdad? El recibimiento del Espíritu Santo de los hermanos que no habían experimentado el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí, por la imposición de manos de Pablo, reciben el Espíritu Santo ellos, alabado sea el Señor, y de ahí pues la conversión también de toda esta gente, ¿verdad? Y también la enseñanza sobre estos hombres que se les hizo fácil ir y querer echar afuera esos demonios, nada más por emoción, tal vez nomás porque les llamó la atención mirar cómo el poder de Dios se manifestaba a través de Pablo. Ellos pensaron que era algo fácil, pero les fue duro, amén. Alabado sea Dios. Pues así, hermanos, le damos gracias al Señor. Vamos a orar para terminar y ya después yo le paso el tiempo a mi pastor
Amén. Le voy a dar gracias al Señor, Padre nuestro Dios que estás en el cielo.